Entre la cantidad enorme de asentamientos que tenemos en este juego, es inevitable encontrarnos algunos que no tienen utilidad aparte del relleno. Y justamente es lo que veremos en este top 6 de los peores asentamientos. Cabe aclarar que los calificaré por varios aspectos como utilidad, extensión y ubicación. Además irán en orden, iniciando con el sexto, que es el menos peor, hasta llegar al número 1, que será el peor de todos. Agregaré unos cuantos a la lista honorífica, que aunque no son malos, estuvieron a punto de entrar en este top. Recuerda que esta es mi opinión, pero en los comentarios me puedes dejar qué asentamientos quitarías o pondrías. Sin más que agregar, como dijo Lucy, vamos al lío. Vamos al lío. Puesto número 6. Mansión Krop. Aunque aparenta ser un buen asentamiento, pues no pasa de ser bonito. No es muy grande, además su ubicación no es nada favorable. Si juegas en modo supervivencia, llegar a él cuando sea atacado será muy difícil. Además, cerca no hay puntos de interés y tampoco puedes reparar su estructura. Así que se verá todo roto o parchado, dando una mala apariencia. Por esto está en este puesto. Puesto número 5. Casita en la costa. Este asentamiento, aunque tiene una buena extensión para cultivos, está en este puesto por su ubicación, ya que está en la esquina derecha del mapa a un lado de la conservera Macra, siendo algo incómodo de viajar hasta este lugar cada vez que sea atacado. Además hay pocos lugares de interés cerca, aunque aprovechando que no tiene colonos, solo lo podremos usar para poner una cama y descansar cuando estemos explorando esta zona. Cuenta con 2 edificios y uno de ellos está completamente destruido, el cual no podremos reutilizar. Puesto número 4. Somerville Place. Este asentamiento lo encontramos en una de las peores ubicaciones, justo a un lado del Refugio 95 y al límites del Mar Resplandeciente al sur del mapa. Cuenta con 3 colonos, 2 de ellos son niños y una extensión razonable para cultivar, pero lo que hace malo a este asentamiento es el lugar donde está situado. Además tendremos que hacer una misión para poder usar su taller. Como dije anteriormente, está al límites del Mar Resplandeciente y no cuenta con muchos puntos de interés cercanos. Puesto número 3. Puesto avanzado Simonja. Ubicado a pocos metros del asentamiento acantilado de Tempins, cuenta con una extensión muy pequeña, ya cuenta con cultivos y electricidad. Básicamente es un asentamiento innecesario, ya que está en medio de 2 asentamientos importantes. Lo encontramos en el norte del mapa, siendo una zona poco peligrosa. Este asentamiento no contará con colonos, pero sí tendremos que despejarlo porque estará habitado por saqueadores y uno de ellos muy peligroso. Puesto número 2. Obras de Moosewater. Lo encontramos también al sur del mapa. Tendremos que despejarlo porque estará rodeado por una reina Maerluk. Después de despejarlo, obtendremos un lugar poco agradable para vivir. No tiene colonos ni cultivos. Cuenta con 2 estructuras que, como sabemos, no podemos reparar de tal manera que se vean como casas decentes, lo que nos limita el espacio para hacer una casa agradable para habitar. Cerca no encontramos puntos de interés valiosos. Todo lo contrario, hay un par de lugares muy peligrosos como la fábrica de Wilson Automatoys, invadida por supermutantes. Mención de honor. Estos asentamientos no entran en el top por muy poco, lo cual es bueno, pero tampoco están entre los mejores. Spectacle Island entra aquí porque a pesar de contar con una extensión enorme, su terreno es muy irregular y es difícil construir. Además, en modo supervivencia, el único modo de llegar aquí es nadando y corres muchos riesgos de sufrir enfermedades. Los demás estarán en una ubicación la cual hará difícil la conexión de líneas de suministros y también llegar a ellos en momentos que sean atacados.
Faro de Kingsport. Hacienda Warwick. Caseta de Taffington. Playa de Nordhagen. Puesto número 1. Aeropuerto de Boston. Ubicado justo abajo del Bridgeway de la Hermandad del Acero, ese asentamiento para mí es el peor de todos por varios aspectos. Entre ellos están que es muy pequeño y gran parte de esta pequeña extensión está cubierta por concreto, impidiéndote poner una cantidad decente de cultivos. Solo nos da un pequeño espacio para poner una bomba de agua. No tiene colonos y para poder usar su taller tendremos que seguir la misión principal. Y después de unirnos a la Hermandad del Acero, solo podremos usarlo mientras seamos parte de esta facción. Si decidimos eliminar a la hermandad, también perderemos este asentamiento por un bug que sucede en esta zona, aunque se vuelve a habilitar intentando varias veces ingresar al taller. En fin, la poca extensión, su baja productividad y sus condiciones para su uso lo hacen el peor asentamiento de todos, así que solo lo recomiendo para guardar chatarra si llevas mucho peso. También como un lugar para descansar cuando estés explorando esta zona. Pero en fin amigos, es solo mi opinión y en los comentarios me gustaría que me dejes qué asentamiento quitarías o pondrías. Espero que este video sea de tu agrado y sobre todo de utilidad. También déjame tu valioso like, eso me ayudará muchísimo para traer videos más seguidos y una contraparte de este video. Le envío un fuerte abrazo a José Francisco Arcos por renovar su membresía y apoyar el canal. No siendo más, les dejo un par de videos recomendados para que los miren a continuación. Así que cuídense mucho, báñense a menudo y suscríbanse al canal. Adiós.